Bendiciones, queridos hermanos. Pues hoy 29 de junio la Iglesia Católica se engalana en celebrar a Pedro y Pablo, apóstoles de la Santa Iglesia Católica. Bueno, quiero compartirles que la Iglesia, la Iglesia Católica, desde sus inicios, celebra a Pedro y a Pablo, apóstoles, el mismo día, considerándolos los pilares de la Santa Iglesia Católica. Y aunque ellos eran completamente diferentes, pero los dos murieron por la misma causa, por el amor de Dios y el amor al Evangelio. Pues gloria a Dios con estos grandes apóstoles a los que nosotros, como siempre, lo compartimos. Los santos están en la Santa Iglesia para seguir su ejemplo de santidad y son pues siempre esa luz que iluminan el camino de cada uno de nosotros, para nosotros también como ellos llegar al cielo. Bueno, queridos hermanos, el título del tema de este día es Santos Pedro y Pablo Apóstoles. Es a los que celebramos el día de hoy. Y vamos a empezar con Pedro, porque fue con el primero que inició nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el Pedro apóstol fue establecido por Cristo como roca y garante de la fe. O sea, aquí en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice la palabra del Señor: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Palabra del Señor. Miren, queridos hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo estableció su iglesia por medio de Pedro, porque así lo dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre ti y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. A él el Señor lo escogió para levantar su santa iglesia, pero también lo escogió para establecer como garantía a la Santa Iglesia de que siempre iba a permanecer aquí, pues más de 2000 años, y aquí está la iglesia. Dice, porque ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Lo puso como garantía de que la iglesia iba a seguir por los siglos de los siglos, queridos hermanos. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Y pues fíjese, querida hermana y querido hermano, que la Iglesia Católica se refiere a Pedro. Fíjese lo que dice la Iglesia Católica en el Catecismo, de la Iglesia Católica numeral 552, dice que en el colegio de los 12, Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única y fue el primero en profesar la fe. Y por esta fe profesada se le dio la misión de custodiar esta fe en la iglesia y confirmar en ella a sus hermanos. Fíjese qué palabras tan poderosas. En realidad la Iglesia Católica nos comparte por medio del catecismo, como yo siempre les he dicho, hermanos, con la Santa Biblia en la mano y con el catecismo de la Iglesia Católica, usted y yo siempre vamos a tratar de estar instruidos, y un católico instruido jamás será confundido. Y aquí, pues, la Santa Iglesia nos dice por medio del catecismo que Pedro en sí, de los 12, pues se ocupa el primer lugar, porque fue al que el Señor escogió para levantar su santa iglesia, y porque fue el primero que profesó su fe. Cuando en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 16, cuando dice el Señor, pues, ¿quién dicen que soy yo? Y San Pedro contesta: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Palabra del Señor. Ahí Pedro profesa su fe y es el primero que lo hace, y por esa razón también se le confiere a él que tiene que seguir esa fe y confirmarla en sus hermanos, queridos hermanos. Porque fíjese acá, también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31, la palabra del Señor nos dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes
en la fe. Palabra del Señor. Fíjense, queridos hermanos, esa fe que había profesado Pedro, cuando dijo, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y va a ser sacudida, y va a ser, pues, probada. Y aquí el Señor le dice, Simón, Simón, el enemigo ha pedido sacudirlos como el trigo, pero yo, aquí lo confirma, dice, pero yo he rogado por ti. Dice, para que no te falte la fe y cuando te vuelvas a mí, tú, dice, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes en esa fe. Pues, ¿a qué vamos, queridos hermanos? Que siempre el Señor todo lo que permite en nosotros es para un bien. San Pedro también fue sacudido en la fe para poder ayudar a otros a regresar a ella, a adherirse a ella y permanecer en esa fe. Porque pues creen en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. Bueno, queridos hermanos, como dice la Santa Iglesia Católica, de los 12, Pedro pues en sí toma el primer lugar, porque imagínense lo que el Señor le regaló. Se puede decir que lo puso a que levantara la Santa Iglesia, que pues en realidad fuera esa piedra, esa roca, esa base, ¿verdad?, de la Santa Iglesia Católica. Pero fíjese lo que dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 19, dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en el mundo quedará atado en el cielo, y lo que desates en el mundo quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Es por eso que, pues, en muchas, se puede decir historias, y en mucho de lo que se dice que pues nos vamos a encontrar con San Pedro, ¿verdad? Cuando nosotros entremos al cielo, y pues chistes o lo que usted quiera, historias, dicen, pues cuando se presentó ante San Pedro, o sea, supuestamente pues Pedro tiene las llaves del cielo, y pues en sí, qué privilegio le dio el Señor a Pedro, siendo que un pescador, un humilde pescador, y el Señor lo escogió para ser de los 12 el más grande de los apóstoles, queridos hermanos, al que el Señor escogió para darle inicio a su Santa Iglesia Católica y confirmar la fe en sus hermanos. Bueno, queridos hermanos, vamos a San Pablo. San Pablo apóstol. Pablo fue escogido por el Señor para que proclamara su evangelio a toda clase de personas, principalmente a aquellos que estaban más allá de los márgenes del pueblo judío, o sea, a los gentiles. Bueno, queridos hermanos, el apóstol Pablo, un gran apóstol, y pues él fue escogido para ir a predicar a las naciones, un gran misionero que él le predicó a toda clase de personas, pero principalmente fue llamado a predicarle a los gentiles. Y según el diccionario de la Biblia y teología, gentiles son los no judíos, los que no pertenecían al pueblo elegido. Ahí se dieron cuenta, también Pablo y Pedro se dieron cuenta pues que el Espíritu Santo era para toda clase de seres humanos, para toda la creación de Dios, que somos sus hijos, pero Pedro fue inclinado a predicarle más a los hebreos, ¿verdad? Y pues Pablo a toda clase, principalmente a los gentiles. San Pablo, autor de casi todo el Nuevo Testamento, por revelación divina, porque San Pablo no anduvo como Pedro, varios años caminando con su maestro y pues siendo instruido por Jesús. Pablo fue completamente diferente. Él, todo lo que escribió en esas cartas fue porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, se lo reveló, ¿verdad? Entonces, las epístolas paulinas son un conjunto de 13 cartas escritas, atribuidas a San Pablo y redactadas en el siglo I. Bueno, queridos hermanos, esas cartas de San Pablo a los romanos, a los corintios, filipenses, bueno, queridos hermanos, esas cartas que han sido y seguirán siendo para nosotros y para las futuras generaciones una gran bendición
para continuar la Santa Iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo escogió a San Pedro para dar inicio a la Santa Iglesia y a San Pablo para seguirla. Pues gloria a nuestro Dios Todopoderoso, porque fíjense, queridos hermanos, Saulo de Tarso, llamado también San Pablo Apóstol, se dice que ninguno de los seguidores de Cristo contribuyó tanto como él a establecer los fundamentos de la doctrina y práctica cristiana. Porque no se nos olvide que Pablo pues era instruido en la ley mosaica. Él era un fariseo. En realidad que pues nosotros sabemos que perseguía a la Santa Iglesia tenazmente, queridos hermanos. Y pues vamos para eso a ir a la palabra de Dios en Gálatas. En la carta a los Gálatas, y la palabra del Señor nos dice en el capítulo 1, versículo del 11 en adelante, dice: sepan ustedes esto, hermanos, el mensaje de salvación que yo anuncio no es una idea humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Palabra de Dios. Vamos a leer varios versículos de este mismo capítulo. Aquí, como decíamos, todas esas cartas de San Pablo fueron reveladas por medio del Espíritu Santo a él, de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. O sea que él a veces lo encarcelaban y ahí pues él escribía esas cartas. Pero él, como lo habíamos dicho anteriormente, pues él no anduvo caminando con Jesús, sino que todo le era completamente revelado. Se puede decir, una revelación divina que el Espíritu Santo pues lo instruía. Dios por medio del Espíritu Santo lo instruía para, pues ahora sí que dejar esa se puede decir, esa doctrina que nos ha dejado a nosotros el Señor por medio de esas cartas de San Pablo. Bueno, queridos hermanos, dice aquí, seguimos en el versículo 13, dice: ustedes habrán oído decir que en otros tiempos, cuando yo pertenecía al judaísmo, perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. Palabra de Dios. Perseguidor de la Santa Iglesia Católica, queridos hermanos. Él perteneció, San Pablo era hebreo, venía de padres hebreos y perteneció al partido de los fariseos. Fue instruido en la ley mosaica, celoso de la ley y de llevarla a cabo. Y pues él, como creía que los cristianos pues eran lo contrario, los perseguía, ¿verdad? Y es por esa razón que cuando ya San Pablo se convierte a Cristo y empieza a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a un Jesucristo vivo, pues la gente le tenía miedo porque decía, perseguía a los cristianos, ¿verdad? Y entonces aquí dice, fíjese los planes que tenía San Pablo, dice, perseguía a la iglesia a morir, quería destruirla. Fíjese qué hermoso cómo los defectos de San Pablo, pues en realidad el Señor sabemos que nos escoge desde antes de nacer, pero cómo nuestro Señor Jesucristo, a un perseguidor de su propia iglesia que quería destruirla, lo escoge para que continuara la Santa Iglesia Católica, y hacerlo un pilar de la Iglesia Católica. Wow, hermano, a veces en sí nosotros somos escogidos por nuestro Señor, muchas veces por nuestras debilidades, para hacer esas debilidades grandes cosas para el Evangelio y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, aquí seguimos en el versículo 14, dice: en el judaísmo yo estaba más adelantado que muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho más estricto en conservar las tradiciones de mis antepasados. Palabra de Dios. Como yo les decía, fariseo. O sea, ellos se dejaban llevar por más de 600 normas, ¿verdad? Pero más de la mitad de ellas eran positivas y las otras eran negativas. Ellos, pues, llevaban estrictamente la ley mosaica, pues ellos fueron los que le llevaron a la mujer adúltera a Jesús y le decían: Señor, encontramos a esta mujer en pleno adulterio. La ley dice que estas mujeres se tienen que
apedrear, entonces, o sea, apedrearlas. Y decía el Señor Jesús, ¿verdad? Pues estos qué, o sea, si en la ley mosaica dices no matarás, y cómo están, me la traen aquí para, pues ahora sí quitarle la vida a piedras, ¿verdad? Y pues Jesús les dice, pues ¿saben qué? Él mismo dijo, no he venido a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. El que se sienta libre de pecado, pues que tire la primer piedra. O sea que ellos en sí querían llevar la ley al pie de la letra y eran muy celosos en ellos, pero a la misma vez la contradecían, ¿verdad? Con esas normas negativas que ellos también llevaban. Bueno, queridos hermanos, seguimos en el versículo 15 del libro de la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 15, es lo mismo que estamos siguiendo, nomás con los versículos que sigan, dice, pero Dios me escogió antes que yo naciera y por su mucho amor me llamó. Cuando Él quiso, me hizo conocer a su Hijo para que yo anunciara su mensaje de salvación entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con nadie, ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro, con quien estuve 15 días. Palabra de Dios. Aquí fíjese cómo en realidad, pues sí, o sea, ninguno de los otros apóstoles instruyeron a San Pablo. O sea, qué hermosísimo que pues todo fue en realidad instrucción directa de Dios Todopoderoso a San Pablo por medio de su Espíritu Santo. Queridos hermanos, muchas veces vemos personas que no han recibido una instrucción grandísima, no han ido a una universidad a tomar clases de teología, ¿verdad? Pero Dios los usa con gran poder para predicar el evangelio, ¿verdad? Pues también lo vemos con San Pedro. San Pedro pues era un hombre sin estudio, sin instrucción, pero así aún dejó las cartas, primera, segunda carta de San Pedro sus escritos que también en realidad pues queridos hermanos nos ha dejado grandes legados el Señor por ellos, queridos hermanos, y pues yo, ¿qué le puedo decir? Si el Señor los instruyó a ellos, ¿verdad? De cierta manera, a Pedro, pues siendo un pescador, ¿verdad? Él sí anduvo con el maestro 3 años y de él aprendió. Y pues ahora sí que Pablo pues no anduvo caminando con él, pero fue instruido por revelación divina, o sea, completamente diferente los instruyó a ellos para que fueran los pilares de la Santa Iglesia Católica, a unos de una manera, a otros de otra. Hay unas personas que pues sí van, se instruyen, toman pues muchos cursos, muchas de la universidad y todo para que puedan siempre compartir el conocimiento, hermanos. Yo quiero decirle que todo lo que nosotros, el Señor, nos instruye por revelación divina o por lo que usted y yo estudiemos con cursos, con clases de teología o de estudio bíblico, todo es para compartirlo con los demás, para edificación de su Santa Iglesia y para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. No es para dejarlo para nosotros, porque créamelo y se lo digo en serio que cuando usted y yo, Dios ya nos ha dado la gracia de aprender a escudriñar su palabra, que nos ha dado la gracia de aprender a orar, y a compartir el evangelio, y si usted y yo no lo hacemos, le vamos a rendir cuentas al Señor por ello, porque no debemos de dejar guardado lo que Dios nos ha dado para compartir con los demás. Bueno, queridos hermanos, Pedro llamado a levantar la Iglesia Católica y Pablo a continuarla. Pedro, pescador de hombres sin una educación alta, pero y pues Pablo instruido en la ley mosaica, fariseo, ¿verdad? Con estudio. Y pues, queridos hermanos, quiero decirle que pues aquí los dos, tenían cosas en común, cosas grandes en común. Pedro, pues se puede decir que negó a Jesús y Pablo lo perseguía.
Fíjense, ahí pues en realidad nada que ver con lo que en realidad el legado que ellos dejaron siendo esos pilares de la Santa Iglesia Católica, humanos con errores, al igual que usted y que yo. Ellos los dos fueron martirizados en Roma y murieron pues de la misma manera. San Pedro, queridos hermanos, San Pedro pasó sus últimos años en Roma liderando a la iglesia durante la persecución hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado con la cabeza abajo por petición propia. No se consideraba digno de morir como su Señor. San Pablo murió crucificado, pero de la manera contraria que nuestro Señor Jesucristo, con cabeza abajo, ¿verdad? Porque él no se sentía digno de morir de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo, pues ustedes saben que murió a filo de espada, fue decapitado, pero los dos murieron martirizados, mártires, queridos hermanos. Ellos tenían en común el que dieron la vida por el evangelio, dieron la vida por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, estos dos pilares de la Iglesia Católica, dos grandes ejemplos a seguir para usted y para mí, para que Dios nos dé la gracia hoy en este día, por intercesión de San Pedro y San Pablo, nos dé la gracia a nuestro Señor de dar la vida, hermanos, por amor a Dios y por el evangelio. Que Dios nos dé esa gracia, aumente en nosotros el amor y el celo al evangelio como lo tenían Pedro y Pablo. Pues vamos a cerrar nuestros ojitos, querida hermana y querido hermano, y vamos a abandonarnos a nuestro Señor Jesucristo en este día. Nuestro Señor Jesucristo que escogió a San Pedro. Pedro, ahora te voy a hacer pescador de hombres, ¿verdad? Pues él en su humildad, en su pobreza, se puede decir en su bajo nivel de estudio, el Señor lo escogió para dar inicio a la Santa Iglesia. ¡Wow, queridos hermanos! Le dio las llaves del cielo. Bueno, pues si hizo esa gran labor con San Pedro, también puede hacer algo en usted y en mí. Cierre sus ojitos, querido hermano y querida hermana, porque tal vez usted no se siente capaz, ¿verdad? Usted no se siente capaz de ser usado con gran poder por nuestro Dios Todopoderoso, pero para Dios no hay nada imposible. En estos momentos, bendito Dios, te pedimos que te hagas presente en la casita de cada uno de mis hermanos, en estos momentos, en esa iglesia doméstica que nosotros tenemos, principalmente evangelizar a los que están a nuestro alrededor y también a los que nos rodean. Y yo te pido grandemente, mi Dios Todopoderoso, que por intercesión de San Pedro y San Pablo, a estos grandes pilares de la Santa Iglesia que tú escogiste, a uno para levantar la Santa Iglesia y a otro para seguirla, Señor bendito, en estos momentos te pedimos que te hagas presente en cada uno de mis hermanos. Y yo te pido, bendito Dios, que a cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje y esta oración, los liberes, bendito Dios, los liberes de todos los temores, de todas las dudas y de todo lo que en estos momentos se está interponiendo, bendito Dios, en que ellos compartan el evangelio, en que ellos te sigan y te sirvan de una manera conforme tu santa voluntad, de una manera más profunda, bendito Señor, que los liberes de todo lo que se está interponiendo, en que ellos dejen huella tanto en su familia como en la comunidad y la Santa Iglesia, bendito Dios. En estos momentos, desde la quinta, cuarta, tercera, segunda, primera generación paterna y materna, desde el momento de la concepción, vientre materno, niñez, adolescencia, arrancamos de raíz todos los temores, las dudas, la tibieza espiritual, los pecados, los vicios y las enfermedades y maldiciones que pudieran interponerse en que tú, querida hermana y querido hermano, prediques el evangelio, en que se estén interponiendo, en que dejes huella de santidad
alrededor de los que, de tus familiares y de los que te rodean y en la Santa Iglesia. Recibe en el nombre de Jesucristo nuestro Señor esa liberación de todos los temores, impedimentos, bajo autoestima. El Señor en estos momentos está llevando todos esos impedimentos que a ti y a mí pudieran interponerse en que dejemos nosotros esa huella en la Santa Iglesia de enseñar a otros lo que Dios nos ha revelado, nos ha transmitido por medio de su Espíritu Santo y lo que Dios nos ha instruido cuando tú y yo hemos tomado clases, cursos, talleres y que está ahí sin movimiento. Y en estos momentos, por intercesión de San Pedro y San Pablo, María Santísima y toda la corte de tus santos, de los santos y ángeles del cielo, en estos momentos, querida hermana y querido hermano, recibe en el nombre de Jesucristo nuestro Señor el poder de su Espíritu Santo para predicar la palabra con poder, para anunciar a un Jesucristo vivo, para anunciar la buena nueva y denunciar el pecado, así como lo hicieron Pedro y Pablo con ese celo. Recibe en el nombre de Jesucristo nuestro Señor esa gracia. El Señor está aumentando en ti, querida hermana y querido hermano, el amor y el celo al evangelio, para que tanto tú como yo podamos dar la vida, así como Pedro y Pablo, podamos dar la vida por el evangelio y por amor a Dios. Recíbelo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, porque te está aumentando el amor hacia las almas. En estos momentos el Señor, por el poder de su Espíritu Santo, está una vez más restaurando, levantando y renovando esos dones, carismas que te ha dado para predicar la palabra, para cantar alabanzas, para orar, para rezar el Santo Rosario y para todos los medios y herramientas que Dios te ha dado para la edificación de su Santa Iglesia. Recíbelo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, porque el Señor está renovando esos dones y carismas. Y en estos momentos recibe, querida hermana, y recibe, querido hermanos, para ti, para tus hijos, nietos y bisnietos, y hasta la milésima generación. Recibe una nueva y fresca unción de su Espíritu Santo, de nuestro Dios Todopoderoso, para que tanto tú como tu familia, queridos hermanos, le sigan y le sirvan al Señor de generación en generación, y que tanto a ti como a mí nos haga también pilares de nuestra familia, pilares de la Santa Iglesia. Y en estos momentos, así como Dios le dio la gracia a San Pedro de profetizar, de ser el primero que profetizara la fe, pero que también le dio la misión de continuar esa fe en los que la rodeaban, reciben el nombre de Jesucristo nuestro Señor, querida hermana y querido hermano, el don, la gracia de transmitirles y hacerle crecer la fe a todos los que te rodean y a los que el Señor pone en tu camino. Así sea, Padre Dios Todopoderoso, en estos momentos te pedimos por intercesión de Pedro y de Pablo, Señor bendito, te pedimos que envíes una nueva y fresca unción de tu Espíritu Santo a toda la Iglesia Católica, Señor, a todos los líderes religiosos, Señor bendito, principalmente a todos los que se han enfriado espiritualmente, y los enciendas con el fuego de tu Espíritu Santo y les des un corazón de buen pastor y los pongas a pastorear tus ovejas, Señor bendito. Envía el poder de tu Espíritu Santo sobre toda la Iglesia Católica y levántala, restáurala y libérala, Señor, y enciéndela con el fuego de tu amor. Y te pedimos, bendito Dios, en estos momentos, Padre Dios Todopoderoso, todas estas necesidades y peticiones que te hemos pedido en estos momentos, todo te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por los méritos de su dolorosa pasión, muerte y crucifixión, por intercesión de María Santísima, San Pedro y San Pablo y toda la corte de tus santos ángeles, bendito Dios, y para edificación de tu Santa Iglesia y para honra, gloria y alabanza de tu bendito y santo nombre, bendito Señor, creyendo y declarando siempre que todo lo que pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor lo habremos de recibir. Así sea, que la paz del Todopoderoso y su protección de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo reinen en cada uno de ustedes y sobre toda su familia, y que el poder del Espíritu Santo los acompañe hoy y siempre. Así sea.